Voy a dar seguimiento a la serie que estábamos llevando, Familias en el Orden de Dios. Y yo sé, hermano, que Dios está obrando en cada uno de nosotros, porque nunca estamos completamente bien, siempre necesitamos cosas que mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es que el tema número 10 es algo que Dios puso mucho en mi corazón, hermano, porque sé que es un problema que a veces hay en las familias, porque lo hubo en mi familia y puede estar pasando en alguna familia, y a lo mejor no es usted el caso, pero si es el caso, Dios trata hoy con nosotros. Se titula Dejando el pasado atrás, continuemos adelante. Dejando el pasado atrás, continuemos adelante. ¿Ya está conmigo? Filipenses 3:12. Amén. Esta carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita obviamente a la iglesia de Filipos. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba desde la cárcel y él les mandaba y les decía: regocíjense en el Señor. Él decía que la palabra de Dios no estaba presa, porque él desde ahí los estaba exhortando. Pablo había sido un hombre demasiado, que tenía todo antes de conocer al Señor. Por decir algo, económicamente era muy buen acomodado, tenía muy buen trabajo. Incluso a él le pagaban por perseguir a los cristianos, para que no permitiera que se reunieran, para que no permitiera que predicaran el evangelio. Él había sido un hombre muy estudiado. Él estudió a los pies de un gran maestro que se llamó Gamaliel. Él tenía títulos como no tiene idea. Él era un hombre que tenía la nacionalidad griega, romana, hebreo, de todo. Era un hombre demasiado preparado. Este hombre, un día, camino a Damasco, dice la palabra de Dios, que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y él le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y soy yo, Jesús, al que tú persigues. Mira, hermano, cuando alguien se mete con usted o con la iglesia, hermano, el problema no es con nosotros, es con el dueño de la iglesia, hermano. Es con Jesús. Por eso usted no pelee con la gente, deje que Dios trate con ellos. Pero algo interesante, hermano, después de eso, obviamente que Pablo, cuando empieza a enseñar a los hermanos, ve que hay muchos hermanos también que traían conflictos por el pasado. Ve que había muchos hermanos que incluso estaban confiando en sus propias obras, o en sus propias cosas que ellos tenían, o en los títulos, o en las posiciones. Y es necesario que él les escriba y les dice: si alguno tiene de qué jactarse o tiene de qué sentirse orgulloso, déjenme decirles que yo sería el más que me sentiría, porque yo fui preparado, tuve la ciudadanía de las 3 ciudadanías, hablaba idiomas, tuve títulos, pero algo que él me impresiona, que dice: pero todo eso, dice, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús. Para él, Pablo, lo más importante era dejar el pasado atrás, porque el enemigo siempre, hermano, va a buscar cómo desviarnos de la fe, va a cómo separar las familias, y la arma más poderosa que usa el demonio es el pasado, hermano. Y todos tenemos un pasado, hermano. Todos hemos fallado de alguna manera, hemos hecho daño. Y de ahí siempre el enemigo va a buscar, porque así buscaba con el apóstol Pablo: ahora sí andas predicando el evangelio, ahora sí eres muy santo. Pero antes, cuando aquel hombre Esteban, tú fuiste el que lo diste el consentimiento para que lo apedreara, tú también eres culpable de su muerte. Oh sí, cuando correteabas a los cristianos, cuando los perseguías, cuando les hacías todo eso, ya no te acuerdas, cuando robabas, le va a sacar muchas cosas. Y el apóstol Pablo, en la carta de Filipenses, el capítulo 3, versículo 12, él dice: no que lo haya ya alcanzado, no es que ya conozca todo, no es que yo ya sepa todo, dice. Yo creo que ustedes, igual que yo, estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿sí o no? Nunca vamos a acabar de conocer, hermano. Siempre cada vez nos sorprende más Dios, ¿sí o no?
Fíjese, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Eso debe ser debemos de poner mucha atención. Nos falta mucho, sí. ¿La hemos todavía regado? Sí. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante para alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados por Cristo Jesús. En el 13 dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? A usted y a mí, a los que hemos creído en Jesús. Amén. Hermanos, yo mismo, dice, yo los entiendo mejor que nadie a ustedes, porque yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, hermano. Primeramente, reconocer delante de Dios que sí es cierto, fallamos, hicimos cosas malas. No podemos cambiar el pasado, hermano, ya está hecho. Lo único que debemos de dejar hoy, permitir que la palabra de Dios nos ayude a cambiar el presente para poder tener un mejor futuro. Cuando el diablo viene, siempre viene a acusarte del pasado. Y decía un hermano, yo una vez le tuve que decir a mi hijo, ¿sabes qué? Párale, no te justifiques, no me vengas a querer reprochar por lo que hice en el pasado. Es cierto que hice cosas malas, es cierto que no me porté bien, pero Dios ya perdonó todos mis pecados. Y yo no voy a permitir que ahora tú te sigas acusando por lo que hice antes. Es cierto, hermano, a veces tenemos que poner un alto. Tenemos que entender. Tenemos que ver lo que dice la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar. Esta palabra hurtar también se dice robar. El diablo quiere robar nuestra paz, hermano. Quiere robarnos la fe. Pero también viene para matar. Quiere matar la esperanza. Porque todos vivimos con la esperanza, hermano, de que mañana va a ser mejor, ¿sí o no? Todos creemos que Cristo va a venir pronto y que cuando Él venga por su iglesia, entonces vamos a ser, nuestro cuerpo van a ser glorificados, ¿sí o no? Entonces vamos a ser transformados y es entonces cuando vamos a verle cara a cara, ¿sí o no? Tal como Él es. Pero eso debe ser unas verdades que nosotros tenemos que tener bien arraigadas en el corazón. Él no vino más que hurtar, matar y destruir. Al final esa es la obra que Él quiere, destruir las familias, destruir la iglesia, destruir todo lo que Dios ama, todo lo que es bueno para Dios, porque Él odia todo lo que es de Dios. Pero usted no le dé lugar al diablo, hermano. Usted agárrese de las promesas de Dios, porque también 2 Corintios 5:17, todos se lo saben, nomás se lo voy a decir, dice, de modo que si alguno está en Cristo, o si en alguno de ustedes hoy Cristo mora en su corazón, escúchenme por favor, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas, hermano. Entonces dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, hoy, hermano, en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Son hechas nuevas. Amén. En una ocasión un pastor me dijo, tú no puedes predicar del púlpito. Dije, ¿por qué no puedo? Porque no calificas, porque tú en el pasado fuiste casado y después te divorciaste y te volviste a casar. Dije, o sea que usted me está sacando lo que Cristo ya me perdonó. Usted está sacándome el pasado, lo que hice antes de conocer a Dios. Es cierto, hermano, ¿quién no cometió errores en el pasado? ¿Quién no le falló a Dios cuando no lo conocíamos? Por naturaleza hacíamos lo malo, ¿sí o no? La Biblia dice que éramos hijos de desobediencia, ¿sí o no? Pero eso quedó atrás. Después de Cristo, hermano, dice Él que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que de hoy en adelante todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así es que, hermanos, vivamos en esa nueva naturaleza. Vivamos siempre dándole la honra y la gloria a Dios, porque es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, es gracias a lo que Él hizo por nosotros, que hoy somos nuevas criaturas. Colosenses 2:13.
Apúntelo, por favor, si es necesario. Esa es versión traducción lenguaje actual. Antes ustedes estaban muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Amén. Eso es una noticia, hermano, grandiosa. No deje que el diablo venga a quererle acusar por el pasado. Dios ya pagó el precio. Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Ahí Él dijo, consumado es. Amén. Cuando Él dijo, consumado es, Él estaba diciendo, la cuenta está saldada. Amén. No debes nada. Y eso es algo que uno tiene que creerlo, hermano. Porque siempre el pasado va a estar ahí queriéndonos hacer sentir que nada merecemos, que no podemos servirle a Dios, que no podemos ni predicarle a otro, que no podemos. Hermano, somos nuevas criaturas. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Efesios 2:19 dice, por esto, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. ¿Cuántos? Todos los derechos. ¿Por qué? Porque ahora son de la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Hermano, a lo mejor tiene una amiga por ahí fresa o un amigo por ahí fresita que somos de la familia fulana de Abraham. Dígale usted, wow, ¿con qué poco te conformas? Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios, hermano. Eso no le da alegría, eso no le da, completamente se siente agradecido con Dios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 43:16, vaya conmigo. El pueblo de Israel, hermano, también tuvo un problema como nosotros, muchos de nosotros el día de hoy. A veces se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y le hemos fallado, hermano, aún conociéndole, ¿sí o no? Y cuando ya le conocemos y cometemos errores, es donde más se agarra el enemigo para que vernos venir y querer que nosotros abandonemos la fe. Pero hermano, cuando Cristo murió en la cruz, Él rompió el velo que nos separaba para poder entrar a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que hoy tenemos acceso al lugar santísimo. Hoy podemos ir al trono de gracia cuando pecamos. Si pecamos, confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y Él es justo y nos perdona de toda maldad. Amén. Y esto no es como un pase para que peque y al cabo que ya tengo. No. Los que somos de Dios, lo que Dios ha llamado, hermano, el deseo de nuestro corazón debe ser vivir apartados del pecado. Pero entienda que todavía estamos en el cuerpo, todavía vamos a fallar. Y es ahí cuando debemos de levantarnos sabiendo que Cristo ya nos hizo libres. Amén. Isaías 43:16, fíjese. Les decía que el pueblo de Israel todavía traían el pasado también en su mente. Todo lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, cuando ellos entraron a la tierra prometida y no habían sido agradecidos con Dios, habían adorado dioses falsos. Y eso siempre, hermano, cuando uno le falla a Dios, hay dolor en su corazón de uno y se siente indigno de ir delante de Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra. Isaías 43:16, ¿ya están ahí? Así dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Mira lo que dice Jehová. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Para Él no hay imposibles, hermano. Sea cual sea el problema, por muy difícil que parece que no tiene solución, si Él abrió camino en el mar para que entrara a su pueblo en seco, Él hizo senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Fíjense lo que dice el 18. ¿Está conmigo? Si gusta, ayúdenme a leerlo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.
Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, hermano. Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Está diciendo las mismas palabras que había dicho el apóstol Pablo. Olvídense de las cosas pasadas. Hermanas, mire, yo entiendo, porque a veces somos los varones los que más daño hacemos. Si alguien ha cometido errores o cometió errores en el pasado, yo siento que soy, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, ponerme por delante. Yo tuve que tener el valor, pues no sé si es humildad, pero la necesidad de hablar con mi esposa y pedirle perdón. Decirle, reconocer, hermano, reconocer y pedirle perdón. Un momento en que ella me decía, ya no tiene remedio esto, ya no hay solución. Lo mejor es separarlos. Yo siempre decía, hay un camino. Solamente hay un camino todavía. ¿Cuál camino? Me decía. ¿Pero cuál camino? El perdón. El perdón es el camino. Perdóname, yo sé que he fallado, pero perdóname, yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Yo creo que ustedes también, igual que yo, han cometido errores, hermanos. Pero también tenemos que tener la humildad para decir, pues está bien, yo voy a cumplir y voy a pedirle perdón a Dios. Yo voy a pedirle perdón a mi esposa, yo voy a pedirle perdón a mis hijos. Pero es Dios el que va a enderezar la senda. Es el que va a traer la reconciliación. Y si a veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, tenemos también que aceptarlo, hermano. Amén. Tenemos que tener que aceptarlos. El profeta Miqueas nos dice en Miqueas 7:18, Miqueas hace un reconocimiento de nuestro Dios, como hoy nosotros también lo tenemos que hacer. El profeta Miqueas habla ahí de qué grande es nuestro Dios, que perdona todas nuestras maldades y olvida nuestros pecados. Porque usted dirá, mi esposa ya me ha perdonado. El problema muchas veces es que la esposa perdona, pero no olvida. Y cuando tiene oportunidad te lo trae a memoria. Y dice, amor, eso ya pasó hace 20 años. Sí, pues a ti ya se te olvidó, pero yo todavía, no creas que no me... Por favor, mire, qué bueno es Dios. Qué Dios como tú, dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. Merecía Dios que hasta el día de hoy estuviera enojado con nosotros, porque tuvimos muchas veces la oportunidad, muchas veces Él nos habló de muchas formas, de muchas maneras, hermano, y nosotros lo rechazamos, nosotros le dimos la espalda y seguimos lo que no son dioses, pero para nosotros eran nuestros dioses. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de todo corazón y fuimos delante de Él, Él nos recibió como aquel padre al hijo pródigo, ¿sí o no? Con los brazos abiertos. Y eso, hermano, yo digo, qué Dios como este, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. Hermano, ¿por qué cree que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana? Porque todos los días la necesitamos. Todos los días la necesitamos. Dice la palabra que aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado para Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Que es por la misericordia de Dios que nosotros somos sus hijos. Por la misericordia de Dios es que nosotros hoy podemos disfrutar de la vida eterna. Hoy tenemos una familia, tenemos un trabajo. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. En otras palabras, por la compasión. Porque Dios tuvo compasión de nosotros. El 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. A ver, ¿quién lo venga a sacar ahí? Hermano, solamente la suegra a lo mejor de repente va a querer ir a sacarlos para traérselos a memoria. Pero no permita que nadie, hermano, que nadie lo siga haciendo sentir que usted no vale, que usted es una hipócrita, que usted es un... No, eso éramos antes. Es cierto, antes éramos todo lo que ustedes quieran o peor. Pero la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas, que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, que ahora Jesús nos llama sus amigos,
que ahora somos llamados hijos de Dios, hermano. Qué hermoso, hermano. ¿No le da gusto? ¿No le da alegría saber todo eso? Amén. En el Nuevo Testamento, hermano, vaya conmigo en Hebreos 10:14. Esto le va a acabar de fundir los fusibles, por si por ahí le queda alguno bueno. Gloria a Dios. Porque a veces no se puede entender el amor y la misericordia de Dios. Y mire, a veces nosotros, hermano, a veces nosotros somos bien duros para perdonar. Nosotros somos bien duros para pedir perdón. A veces nosotros no tenemos compasión con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Y les exigimos algo a veces que nosotros mismos no cumplimos. Pero somos bien duros. Y se nos olvida, hermano, que Dios ha sido paciente con nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha dado de su gracia todo el tiempo, hermano. Y que aun cuando le fallamos, le volvemos a fallar. Cada vez que vamos delante de Él, Él no nos echa fuera. Él nos recibe con los brazos abiertos. Él nos vuelve a dar esa nueva vida, ese nuevo ánimo, esas nuevas ganas de seguir luchando, de seguir adelante. Hebreos 10:14, ¿está conmigo? Amén. Fíjese, porque con una sola ofrenda, esa sola ofrenda fue el sacrificio de Jesús en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que no conoció pecado muere por los pecadores. Él con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo, dice. ¿Cómo? Para siempre a los santificados. Amén. ¿Quiénes son los santificados? Los que hemos sido perdonados. Romanos 8 dice, 5 dice, justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Pero dice claramente, por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Amén. Es por Él, hermano. Mire, va a haber veces, hermano, que usted se sienta pecador, se sienta sucio, porque le vienen malos pensamientos, porque sigue cometiendo errores. Pero recuerde una cosa, hermano. Dios cuando lo ve perfecto. Lo ve limpio, sin mancha, sin arruga. Porque no lo está viendo a usted. Él está viendo a su Hijo en usted, hermano. Amén. Es su Hijo que nos cubre con su sangre preciosa. Es su Hijo que nos redime de pecado. Y eso nos da la seguridad de que Cristo está en nosotros. Y eso, usted dice, pero pastor, yo tengo malos pensamientos. Sí, pero Dios ve en nosotros la mente de su Hijo. Porque esa es, un día vamos a ser tal y como Él quiere. Pero por un tiempo, hermano, es una lucha. Vamos a estar luchando. Pero yo lo animo, hermano, que no se rinda, que no se dé por vencido. Que usted siga creyendo a Dios, siga confiando en Dios. Y cuantas veces se caiga, levántese en el nombre de Jesús. Y siga peleando la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Y yo sé que el Señor le dará la corona de justicia, hermano. Amén. Hebreos 10:15. Esta palabra, hermano, es para los que han creído en Jesús, para los que tienen al Señor. Entienda, si alguien no ha nacido de nuevo y si vive una vida con el pecado, que es diferente, acuérdense, no es lo mismo caer en pecado, fallar al Señor, que vivir en pecado. Si alguien vive en pecado, no ha nacido de nuevo, pero también tiene la oportunidad de nacer de nuevo hoy. De pedirle a Cristo que entre en su corazón, que perdone todos sus pecados y que le dé esa vida nueva que Él tiene para usted. Una vida que dice abundante. Una vida abundante en Cristo. Entonces, el versículo 15 dice, y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Porque después de que había dicho, fíjese, este es el pacto que haré con ellos, con su pueblo, hermano, con usted y conmigo. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Es decir, hermano, Dios ya nos dio a nosotros la conciencia, el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Nosotros traemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. El Espíritu que mora en nosotros es como una alarma que se prende cuando nosotros estamos haciendo algo que está mal. Es el indicador que nos dice, eso que estás haciendo no le agrada a Dios.
eso que acaba de decir, y uno dice, ya la regué, Señor, perdóname, perdóname. O aún cuando ustedes siguen eso y siguen eso, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Si es necesario, usted va a querer dormir y descansar, y el Espíritu Santo aún en sueño le va a estar hablando. Hasta que usted entienda que si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, tiene que vivir, hermano, como a Dios le agrada. Y aún que le digo, queriendo vivir como a Dios le agrada, se puede equivocar, hermano, y es ahí cuando la gracia de Dios nos sostiene. Entonces dice el 17, fíjese, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Está escuchando? Amén. Pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado, hermano. Dios dice, miren, ustedes tenían un problema muy serio, o quizás algunos todavía lo tienen. Usted pensaba que el problema era su suegra. Algunos no, decían, no, mi esposa es la del problema. Pero la esposa decía, no, eres tú el problema. ¿No era el caso de nosotros? Sí. A veces le queríamos echar la culpa al dinero. Es que no tenemos dinero. Si tuviéramos más dinero, entonces seríamos felices. Hermano, no, nada nos va a satisfacer. Nada nos va a llenar. Lo único que realmente va a llenar ese vacío y va a traer paz a nuestras vidas es cuando tengamos realmente a Cristo en nuestro corazón. Cuando realmente reconozcamos que somos dependientes de Dios, que sin Dios estamos muertos. Amén. Sin Dios no hay nada más importante en la vida para nosotros que tener una relación con Dios. Amén. Hoy le decía a mi esposa, mira, cómo la palabra de Dios es sabia. A veces uno como pastor se afana mucho en tener una relación con las ovejas y estar al pendiente de las ovejas. Y puede ser, eso es bueno, sí y no. Porque también uno se afana por tener una buena relación con los hijos, con la esposa, pero no tenemos una relación con Dios. Y si ya estamos así, estamos fuera del orden. Primero debería de preocuparnos, ocuparnos, tener una buena relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con tu esposa. Tienes una buena relación con tu esposa, vas a tener una buena relación con tus hijos. Y después vas a tener una buena relación con la iglesia. Amén. Todo debe ser en un orden. Porque si nos enfocamos mucho en la iglesia y el pastor, él se nos sale de la iglesia, no tiene tiempo para orar, como ven. No tiene tiempo para estudiar la palabra. Pero ¿cree que Dios se va a agradar de todo lo que yo haga si yo no estoy teniendo una relación con Él? Ay, pero yo estoy quedando bien con mi esposa, la llevo a comer, le compro flores, trato de agradarle a mi esposa. Pues puede ser porque me conviene estar bien con ella, pero Dios sigue esperándome ahí sentado en el trono. A ver a qué horas tienes tiempo para mí. Mientras tú no te dignes a tener tiempo para mí, haga lo que hagas allá abajo, yo no te voy a respaldar. No cuentes con mi aprobación. Aunque parezca bueno lo que estás haciendo, yo no lo voy a aprobar. Porque tú estás dejando al Dios de la obra. Y te has enfocado mucho en la obra. ¿Por qué le digo? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. En el Antiguo Testamento la gente como el día de hoy pecaba. Y ellos cada año era cuando tenían que presentarse para presentar los sacrificios, los holocaustos al Señor para que limpiaran sus pecados. Pero era temporal, hermano. Era temporal, solo por un tiempo. Era como cuando nosotros, los que íbamos a la iglesia tradicional, no sé si se acuerdan, cuando ya sentíamos que traíamos el costal muy lleno, entonces íbamos y hacíamos una fila para pasar a hablar con el líder de la iglesia. Y después de que ya le decíamos todos nuestros pecados, y ya nos decía tanto un Padre Nuestro y tantas Ave Marías, y ahora sí, ya puedes irte a pecar otra vez. Bueno, se va uno, llenaba el costal y al rato vuelves otra vez. No, hermano, el Señor nos ha santificado, Él nos ha apartado para Él. Los que hemos sido salvados por Dios, hemos sido santificados. Eso quiere decir apartados para Él, para servirle a Él, para honrar y glorificar el nombre de Él. Y cuando nosotros nos equivocamos, sabemos y tenemos una conciencia que Dios nos ha dado, el conocimiento,
de que Él hizo un pacto con nosotros, que ese pacto está escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes, que Él nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Pues donde hubo remisión de estos, donde ya alguien pagó por esto, ya no hay más ofrenda por el pecado, hermano. No hay nada que usted le pueda agregar. Gente te va a decir, no, necesitas hacer esto más para salvarte. No, si no haces esto, no, tú todavía no está completa la salvación. No, hermano, si ya creíste en Cristo de todo corazón, eres salvo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es el evangelio. Si confesamos con nuestra boca, si nosotros lo declaramos así abiertamente, ya sin temor a nada, que Jesucristo es el Señor, entiéndase, Él es el dueño, el amo, el dueño de mi vida. Y dice, si lo creyeras en tu corazón, creyéndolo en tu corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tenemos que creer entonces Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro abogado, que Él está intercediendo por nosotros. Él no está muerto, hermano. Él está vivo. Él vive en el corazón de cada uno de nosotros. Él es el que nos da la paz, hermano. Él es el que nos trae esa confianza, hermano, de que estamos en el verdadero. Amén. Amén. Entonces, eso, hermano, tuvo el escritor de Hebreos que instruir a la iglesia de los hebreos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y ellos decían, todavía necesitamos hacer más sacrificios. Todavía necesitamos hacer más holocaustos. Necesitamos circuncidarnos. Necesitamos hacer tantas cosas. Y se sentían todavía pecadores, todavía se sentían que no eran dignos. Pero él dijo, no, donde ya hubo remisión es que ya se pagó la nota, la cuenta. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Amén. En Efesios, vaya conmigo, Efesios 4:22. El apóstol Pablo también tiene la necesidad de escribirle a la iglesia que está en Éfeso. Y hermano, es también la misma situación que en las otras iglesias. Estaban luchando con el viejo hombre. Ellos querían agradar a Dios, sin embargo el viejo hombre se levantaba y volvían a fallar, volvían a equivocarse, y estaba la lucha continua, hermano. Y es necesario, hermano, que Pablo le escriba esto a la iglesia, y eso aplica hoy para nosotros también. Efesios 4:22, ¿está conmigo? Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, todos traemos una manera de vivir errónea. Fíjese que si se ha de acordar, nosotros a lo malo le llamábamos bueno, ¿sí o no es cierto? Y a lo bueno le llamábamos malo. Déjeme le explico. Ahí está ¿cómo se dice? El galán o el mil amores, el que no hay mujer que se le rinda, dice. Tiene su esposa, tiene sus hijos, pero tiene una amiguita en el trabajo, tiene una amiguita por otro barrio, y dice, no, y los amigos de él lo enaltecen y dicen, wow, tú sí eres bueno para las morras. Wow, y él dice, bueno, pues, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido guapo? Y de que la morra, o sea, y se le hace bueno eso. Pero todavía dice, no, pero para mí, en primer lugar es mi esposa y mis hijos. Esta es la catedral, las otras son capillitas, hay nomás como para... Y está el otro también, que no conoce de Dios, conoce a alguien que es fiel a su esposa, que a lo mejor también es bien parecido, tiene buen trabajo, pero él decide honrar a Dios, decide tener a su esposa y a sus hijos y respetarlos, y viene el que no y dice, qué tonto eres tú, habiendo tantas mujeres te conformas con una. Aquella morra casi te está diciendo que quiere estar contigo y tú todavía te das el lujo de decirle que no. Y te dicen que eres tonto, ¿sí o no? Es algo que era muy común en nosotros. Esa era la pasada manera de vivir. Que se veía oportunidad y decían, el que no tranza no avanza, aprovecha. Ahorita que estás ahí, si hay chance de robar, roba. Pero esa es una mentira, hermano. Y si tú no lo hacías, eras tonto.
Pero Pablo le dice, no, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Dejen esas viejas costumbres, para que me entienda. Dejen esas viejas mañas. Eso no les traía bendición. Eso no es algo que le agradaba a Dios. Dice, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuidado, hermano. Esos pensamientos no son de Dios. Eso es algo que debemos de entender. Esos son pensamientos o deseos engañosos. Esos caminos que te parecen buenos son caminos de muerte. Su final es de muerte, hermano. El diablo vino a hurtar, matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, hermano. Amén. Eso es lo que tenemos que anhelar. La vida abundante de Dios. Tratar de andar como Él anduvo, hermano. Y como le digo, siempre vamos a fallar en algún área, pero ahí es donde nosotros vamos a ver la gracia de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a ver cómo Dios nos levanta y nos sigue usando. Si alguien dice que no se siente digno, está bien. Está bien. Ninguno es digno. No es por nosotros, es por Él. No es porque Dios nos usa porque nosotros somos más importantes que otros. Es la gracia de Él, hermano. Es el favor de Dios. Así es que dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerda que dijo Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Que necesitamos renovar nuestra mente, que ya no andemos conforme a la corriente de este mundo, hermano. Este mundo va de mal en peor, mis hermanos. Mire, hace un tiempo, mucho tiempo atrás, venía una jovencita a la iglesia, la invitó otra amiga cristiana. Y esta niña, hermana, tenía unos 14 años. Y ella vino con un hermanito como de 12. Y cuando se hizo el llamado, hermano, la muchachita aceptó al Señor. Y también su hermanito pasaron al frente. Bueno, su mamá no venía a la iglesia, pero los dejó venir con unos hermanos. Cuando nosotros lo visitamos, y contento porque la niña estaba contenta en la iglesia, estaba bien, la mamá delante de nosotros, hermanos, se lo dijo: hija, ¿qué fuiste a hacer? Ya faltaba poquito para tus 15. Yo ya estaba esperando con ansia tus 15 años para que usaras tus minifaldas tan bonitas que te ibas a ver con tus minifaldas. O sea, hermana, usted se le hará esto, pero es verdad. La gente piensa que se pierde de grandes cosas. Que, nos estamos perdiendo de grandes cosas por esto. No, hermano, nosotros somos libres en Cristo. Amén. Cristo no nos tiene amarrados, ni nos tiene atados. Aquí no hay una lista de cómo se deben de vestir, de cómo deben caminar. Nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos va guiando a toda verdad. Es el que nos va dando entendimiento, hermano. Y lo que hacemos, lo hacemos por voluntad propia, porque nosotros decidimos agradar a Dios en vez de agradar a los hombres. Amén. Así de fácil, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Este mundo va de mal en peor, le decía. Para muchos tienen una mentalidad, pues ya ustedes se acuerdan. ¿Qué decías cuando le decías a las muchachas o a mis hermanas en aquel tiempo que no conocían de Dios? ¿Sabes qué me decían? Es que el que no enseña no vende. O sea, ¿cómo? Si no andamos vendiendo nada. No andamos vendiendo nada. Nosotros ya no somos como el mundo. Nosotros tratamos de agradar a aquel que murió en la cruz por nosotros. Nosotros tratamos de hacer las cosas que le agradan a Él, al que derramó su sangre preciosa para lavarnos de todos nuestros pecados. Si alguien ama más al mundo que a Dios, no es de Dios. Así de fácil. También dice que nos vistamos del nuevo hombre. El nuevo hombre o la nueva mujer, creado según Dios, en la justicia y santidad, en la verdad. Eso es, andando en la verdad de Dios, hermano. Despojémonos de la mentira. Despojémonos ya del viejo hombre. Está viciado, está, como dice uno, amañado ya. Y
el viejo hombre quiere seguir mintiendo. El viejo hombre quiere seguir estafando, quiere haciendo sus tranzas. Pero hoy nosotros ya tenemos el Espíritu y Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y nosotros mismos, fíjense, a nosotros mismos nos tenemos que poner el alto. Amén. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. No te estés cuidando del vecino, no te estés cuidando de tu patrón. Cuídate de ti mismo. Cuando dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios, está diciendo, maldito el hombre que confía en él mismo. No es que estés confiando en el vecino, porque casi nadie confía uno en nadie. El problema más grave de nosotros es que confiamos en nosotros mismos, en vez de confiar en Dios. Yo tengo que decir a un lado, mi corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, aunque se oiga feo. Ay, no dije nada, dígame, porque sabe que sí es cierto. Pero ¿quién lo conocerá? Dios, que conoce todas las cosas, hermano. Y por eso fue necesario que Dios nos diera un corazón nuevo, porque con ese corazón no podíamos adorarle, con ese corazón no podíamos amar, con ese corazón no podíamos perdonar, hermano. Necesitamos que Dios nos diera un corazón nuevo, un corazón de carne que sepa amar y perdonar como Cristo nos amó y nos perdonó. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si alguien todavía quizás no conoce a Jesús o no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón, hoy lo puede hacer. Hoy puede ahí en su lugar hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, para poder realmente experimentar esa vida nueva, para tener esa vida abundante que tú nos prometes. No te vayas como veniste. No tendría caso tener 20, 30 años en una iglesia y creer que la iglesia puede hacer algo, te puede salvar. Es solamente en Cristo, hermano. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Entonces Jesús es el camino, así que nosotros que lo hemos reconocido, démosle gracias, porque gracias a su sacrificio hemos sido perdonados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque, Señor, estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos completamente apartados de ti, Señor. Y no es por obra que nosotros hayamos hecho algo bueno que tú te fijaste en nosotros. Es solamente por tu amor y por tu misericordia, oh Dios. ¿Cómo no te vamos a amar, Señor, si tú nos amaste primero? Gracias por enseñarnos a amar y a perdonar también. Gracias, Señor, por la familia que tú nos has dado. Todo es tuyo, Señor, pero tú nos las has confiado, Señor. Tú nos has dado ese privilegio de poder tener una esposa, Señor, de poder tener una familia, Señor, pero también de poder ser llamados tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque con ese sacrificio en la cruz nos permites el acceso al lugar santísimo, donde podemos hallar el oportuno socorro, Señor, y el perdón de pecados. Gracias, Padre. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Ayúdanos, Señor, para poder seguir adelante, Señor, buscando agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Dile con tus propias palabras, Señor, yo te necesito, Padre. Yo no puedo, apartado de ti, yo no puedo hacer nada, Señor. Cuando yo te dejo a un lado, Señor, solamente cometo errores. Empiezo a dudar, empiezo a tener miedo y mi vida es un caos, Señor. Yo te necesito todos los días en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Yo te pido, Padre, que seas tú con cada uno de mis hermanos, llevándolos con bien a sus hogares, que ellos puedan disfrutar de este día con su familia, pero sobre todo de tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.